Clemente Estable fue un destacado pedagogo uruguayo que revolucionó la educación uruguaya. Su enfoque pedagógico, conocido como la pedagogía casual, se centró en el desarrollo del espíritu crítico en los niños, respetando sus personalidades y tendencias vocacionales. Estable publicó su primer libro, El reino de las vocaciones, en 1921 y posteriormente desarrolló el Plan Estable, un programa educativo que se implementó en 1931 y fue evaluado en 1946. Su legado es reconocido a nivel nacional y desde 1994 hay una escuela pública en cada uno de los 19 departamentos. Un destacado pedagogo uruguayo que revolucionó la educación en su país a través de su enfoque pedagógico conocido como pedagogía casual. Algunas de sus principales contribuciones fueron: desarrolló un plan educativo llamado Plan Estable, que se implementó en 1931 y fue evaluado en 1946, como se dijo con anterioridad. Este plan se caracterizó por un enfoque casual y activo, buscando desarrollar el espíritu crítico en los niños. Su pedagogía se centró en respetar la personalidad y las tendencias vocacionales de cada niño, permitiendo que desarrollen sus habilidades e intereses de manera natural. Buscó sustituir las enseñanzas verbales por una enseñanza viva y activa. Publicó su primer libro, El reino de las vocaciones, en 1921, seguido de numerosos artículos, conferencias y escritos pedagógicos. Además, en su labor pedagógico, Estable también se destacó como biólogo investigador en áreas como la histopatología y la neurofisiología. Perfeccionó sus conocimientos sobre el sistema nervioso con el Premio Nobel de Santiago, Ramón y Cajal. A su vez, Clemente Estable fue un destacado biólogo, filósofo y esperantista, nacido el 23 de mayo de 1894 en Santa Lucía, Uruguay. Falleció el 27 de octubre de 1976 en Montevideo. Su vida estuvo cargada por la gran pasión por la búsqueda de nuevos conocimientos y una visión interdisciplinaria que lo llevó a explorar diversas áreas, incluyendo la biología, neurociencias, la filosofía y la educación. Estable cursó estudios en Francia, Alemania, Austria, Mónaco e Italia. Trabajó con los más renombrados científicos del momento. En 1922 obtuvo una beca para el Instituto de Investigaciones Histológicas de Madrid, bajo la dirección de Santiago y Cajal, Premio Nobel. Allí permaneció 3 años y publicó importantes trabajos sobre la neurohistología y la neurohistopatología en las revistas del instituto. Estable fue un pionero en la investigación del sistema nervioso central y periférico. En 1923 publicó hallazgos originales sobre la organización histórica del cerebro, la organización histológica del cerebro en la revista. Sus ideas sobre las propiedades fundacionales de los contactos interneuronales y sinápticos se mantienen hasta hoy en día. Como pedagogo, Estable se preocupó por desarrollar el espíritu crítico en los niños y respetar su personalidad y sus tendencias vocacionales. Su pedagogía casual, conocida como el Plan Estable, se basa en la idea de aprender a aprender y anticipaba las teorías pedagógicas actuales. También destacó como filósofo, reflexionando sobre la teoría y la práctica pedagógicas y la filosofía de las ciencias. En su legado, Estable recibió el Premio Nacional de Ciencias del Uruguay en 1966, el Premio Conex de Platino en Ciencias y Tecnología en 1983. Fundó el Instituto de Investigaciones Biológicas en Uruguay y promovió la creación de un régimen laboral full-time dedicado exclusivamente para investigadores. Su legado incluye influir en generaciones posteriores de científicos y promover el desarrollo de la ciencia en el país. El Instituto de Investigaciones Biológicas de Montevideo lleva su nombre y su nacimiento es celebrado en Uruguay.
como el Día del Investigador, la Ciencia y la Tecnología desde 2004. Clemente Stable escribió varios libros, entre los cuales destacan El Reino Vocacional, en 1921. Este libro fue precedido por una veintena de artículos y seguido por numerosas conferencias y escritos pedagógicos. En él, Stable presenta sus ideas sobre la educación y la formación de los niños, enfocándose en el espíritu crítico y la resolución de problemas. El impacto de este libro fue significativo, ya que Stable comenzó a desarrollar su pedagogía casual, que se centraba en respetar la personalidad y las tendencias vocacionales de cada niño. Este llevó a crear el Plan Estable, un programa educativo que se implementó en 1931. El Plan Estable en 1931. Este plan educativo se basaba en la pedagogía casual de Estable y se caracterizó por su enfoque casual y activo. Se centró en desarrollar un espíritu crítico en los niños, respetando sus personalidades y tendencias. El plan fue evaluado en 1946 y en 1947 y se consideró una experiencia renovadora en la educación. El Plan Estable fue significativo, ya que se convirtió en el modelo para la educación uruguaya y su implementación en las escuelas urbanas y rurales. Aunque no se realizó una evaluación exhaustiva sobre su aplicación, su influencia en la educación uruguaya es reconocida y sigue siendo relevante en la actualidad. Las principales ideas de la pedagogía casual de Stable se centraron en desarrollar el espíritu crítico de los niños, respetando sus personalidades y tendencias. Stable propuso un enfoque pedagógico que se basaba en la idea de que la educación debe atender al mundo de los niños, considerando su experiencia y conocimientos previos. Algunas de las ideas clave de su pedagogía fueron: la pedagogía casual. Stable enfatiza en la educación. Debe centrarse en la causa y no en la consecuencia. Esto significa que el trabajo en clase debe respetar la esfera en la que el niño es el centro de la consigna y no presentar conocimientos ya elaborados, sino inducir al niño a que elabore a partir de su propia experiencia. Respeto a la personalidad y a las vocaciones. Stable creía que la educación debe respetar la personalidad y las tendencias vocacionales, permitiendo que desarrollar sus habilidades y intereses de manera natural. Aprendizaje activo. La pedagogía casual de Stable se basa en la escuela activa, que involucra a los niños en el proceso de aprendizaje, permitiendo que participen activamente en la construcción de su conocimiento. Stable buscó el desarrollar en los niños el espíritu crítico y fomentaba la reflexión y la discusión sobre los temas que estudiaba. Plan Estable, desarrollado por Clemente Estable, introdujo cambios significativos en el sistema educativo uruguayo. A continuación, se presentan algunos de los cambios más relevantes. Enfoque en la educación, basada en proyectos. El Plan Estable se centró en la resolución de problemas y la creación de proyectos que involucraran a los estudiantes en la resolución de problemas reales. Esto permitía que los estudiantes desarrollaran habilidades prácticas y implementaran los conocimientos en contextos reales. Formación interdisciplinaria. El Plan Estable promovía la formación interdisciplinaria, integrando diferentes disciplinas para elaborar problemas complejos y desarrollar habilidades amplias. Esto permitía a los estudiantes desarrollar una visión más holística y comprensiva de los problemas y, en última instancia, una mejor capacidad de resolución. Pedagogía del estudio de la naturaleza. El Plan Estable sombreó una pedagogía del estudio de la naturaleza en la enseñanza primaria, que cimentó una cultura de estudio en la educación uruguaya. Reforma del sistema educativo. El Plan Estable formó parte de la reforma más amplia del sistema educativo uruguayo, que incluía otros componentes estructurales. Esta reforma buscaba mejorar la calidad y la equidad en la educación. Estos cambios contribuyeron a una educación más participativa, activa y centrada en la resolución de problemas, lo que mejoró la formación de los estudiantes y el sistema educativo en general.
El plan estable fue creado con un objetivo claro, en donde los proyectos serían una parte central en el proceso de educación. El plan estable fue bien acompañado por la educación basada en proyectos. Esta se enfoca en la resolución de problemas y la construcción de conocimientos a través de la elaboración y la creatividad. En Uruguay se ha implementado esta forma de educación, lo que ha permitido a los estudiantes desarrollar habilidades interdisciplinarias y resolver problemas de manera más efectiva. Sin embargo, la falta de referentes teóricos claros y la reducción del interés profesional en la actividad optimista han llevado a posturas pedagógicas reduccionistas que se centraron en el análisis del niño y sus intereses, en lugar de considerar la educación como un proceso que involucra a la sociedad y la cultura. La formación interdisciplinaria es una forma de educación que integra diferentes disciplinas para abordar problemas complejos. En Uruguay se ha implementado de forma educacional, lo que ha permitido a los estudiantes desarrollar habilidades interdisciplinarias y resolver problemas de manera más efectiva. La forma interdisciplinaria también ha permitido a los docentes desarrollar perspectivas más amplias y holísticas de la educación, considerando a la sociedad y la cultura en el proceso del aprendizaje. Muy bien, sigamos con el contenido. Desgraciadamente no pude encontrar el documental llamado Clemente, pero sí pude encontrar diversos testimonios de mucha gente que lo tenía en una muy gran estima. El documental Clemente destaca la figura de Clemente Estable y su legado en la educación a través de una narrativa que combina elementos biográficos y científicos. A continuación, trataré de darles un breve pantallazo de cómo pudo haber sido el documental. Este ofrece una visión detallada de la vida y obra de Clemente Estable, destacando su pasión por la investigación y la contribución a la ciencia uruguaya. Su legado se enfoca en la creación del Instituto de la Investigación Biológica, que cumple 100 años en 2027, y en la promoción de la educación científica y la interdisciplinariedad. En el documental incluye recursos educativos y divulgatorios para niños y jóvenes, como juegos y ejercicios que les permitirían experimentar y comprender conceptos científicos. Estos recursos están diseñados para formar la curiosidad y las vocaciones científicas en las próximas generaciones. Además, el documental y los recursos asociados contribuyen significativamente a la educación científica y la divulgación de las ciencias en Uruguay. Al destacar la figura de Clemente Estable y su legado, el documental inspira a los jóvenes a seguir sus pasos y desarrollar carreras de ciencia. Además, los recursos educativos de divulgación ofrecidos en el documental y en el Instituto de Investigaciones Biológicas fomentan la educación científica y la interdisciplinariedad, lo que es, lo que es fundamental para el avance de la ciencia y la tecnología. Como para ir cerrando ya el contenido de este video, hablaré un poco de su otra obra más reconocida, el libro El reino de las vocaciones de Clemente Estable. Es una obra que se enfoca en la educación y la pedagogía. El libro El reino de las vocaciones de Clemente Estable se centra en la integración de individuos y sus vocaciones, presentando nuevas ideas sobre la educación y la pedagogía. El autor sostiene que la vocación es una parte integral del ser humano y que la educación debe ser diseñada para descubrir y desarrollar estas vocaciones. Este libro se divide en varios capítulos que abordan temas como la definición de la vocación,
la importancia de la educación vocacional, la relación entre educación y vocación y la integración del individuo y su vocación. Algunas ideas claves presentadas en este libro son la vocación como parte integral del ser humano. Estable sostiene que la vocación es una parte fundamental de la personalidad humana y que la educación debe ser diseñada y desarrollada para estas vocaciones. La educación vocacional. El autor enfatiza la importancia de la educación vocacional que debe ser diseñada para preparar a los estudiantes para sus futuras profesiones y vocaciones. La integración del individuo y su vocación estable destaca la importancia de la integración del individuo y su vocación, lo que implica que la educación debe ser personalizada y centrada en las necesidades y habilidades de los individuos de cada estudiante. El libro El reino de las vocaciones ha tenido un impacto significativo en la educación y la pedagogía, ya que presenta nuevas ideas sobre las vocaciones y relaciones con la educación. El libro ha sido ampliamente leído y discutido en Uruguay, además que en otros países. Ha influido en la formación que se aborda en la educación vocacional en diferentes contextos. Clemente Stable introduce varios conceptos en su libro El reino de las vocaciones. Ya había nombrado varios con anterioridad, ahora seguiré nombrando unos más que podrían darle un pantallazo mucho más amplio del libro. Aptitudes dominantes. El libro también aborda el concepto de aptitudes dominantes, que se refiere a las actividades y talentos naturales que cada persona posee y que deben ser desarrollados y perfeccionados a través de la educación. Especialización. Estable destaca la importancia de la especialización en la educación, ya que cada persona tiene habilidades y aptitudes únicas que deben ser desarrolladas y perfeccionadas para alcanzar su máximo potencial. Psicología y pedagogía. El libro también aborda conceptos psicológicos y pedagógicos, como la conciencia, la inteligencia, la personalidad y la psicometría, que son fundamentales para entender cómo se desarrollan las vocaciones y cómo se debe abordar la educación. Estos conceptos clave presentados en el reino de las vocaciones de Clemente Stable ha tenido un impacto significativo en la educación y la pedagogía y siguen siendo relevantes hasta hoy en día. Conclusión. Pese a no poder visualizar el documental, sí pude escuchar las palabras y relatos de sus estudiantes, quienes lo tienen en gran estima. Destacan su determinación y dedicación a la educación, como sus insaciables ganas de saber más. Un hombre que le dio un enfoque más cercano a la educación, interesándose en el qué quiero hacer del estudiante y no en el qué haré.